Hoy es el tiempo para estar mirando aspectos que tienen que ver con el llamar la influencia. En estos tiempos hemos predicado sobre liderazgo. Ustedes han hablado, ustedes también han analizado lo que significa que vengamos y compartamos este lugar, esta tarima para personas como ustedes. También hemos hablado del liderazgo, de que es influencia, y que tenemos testimonios de personas líderes en la Biblia que tuvieron un elemento de principio para sus vidas, como el caso de Noé con obediencia absoluta, el caso de Abraham con esa capacidad de aceptar desafíos de parte de Dios, y en fin, así varios de ellos. Pero el más de todos ha sido Jesucristo, que era un buscador de la presencia de su Padre, que era una persona servicial, una persona humilde. Y todo esto tenemos nosotros referencias para que usted sea sal de la tierra, sea la luz del mundo, sea la bendición. Usted es cabeza y no cola. Usted debe estar ¿a dónde, hermanos? Arriba y no abajo. Ese es el propósito del Señor, y por eso el mensaje que hoy vamos a colocar es David, una persona influyente. Vamos a notar que David es el más aceptado, admirado en Israel. Ahora que estuvimos con mi esposa en Israel, en un lugar allá en Jerusalén, hay la tumba de David, y allá llegan los israelitas, los judíos, y bueno, proclaman una esperanza de encontrar un rey como David. Mire, más de 3000 años de muerto y todavía lo conmemoran, porque era una persona influyente. ¿Cuántos de ustedes pueden identificarse personas influyentes? A ver, yo soy una persona de influencia. Estoy teniendo influencia con ustedes, estoy teniendo influencia en otras iglesias, influencia en los colegios, en una forma u otra. Hoy vamos a mirar este aspecto, pero vamos a ver un poco de la historia de David. ¿Qué le parece? Vamos a mirar allí en Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 5, unos aspectos importantes de las vivencias de David, porque aunque fue influyente, tuvo mucho éxito, hubo momentos de dolor, de aflicción. Y es que el que no pasa por las aflicciones, no pasa por situaciones de dolor, no identifica el poder de Dios, o no identifica su pequeñez para ver la grandeza del Todopoderoso. Así que miremos la palabra que dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, a esa cueva, y se juntaron con él. ¿Quiénes se juntaron con él? Todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego, mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Cuántos oyen un poco de la vida de David? ¿Alguno conoce un poco de la vida de David? Yo también la conozco, y hoy vamos a estar mirando que David nació en un hogar de muchos hermanos, y parece que era una de los hermanos menores de esa familia, y aún parece que él tenía alguna dificultad o diferencia con los demás hermanos. A él le tocó las tareas más duras, el trabajo como más duro, el trabajo sucio que algún momento a alguno de los hijos le corresponde, ¿verdad? El trabajo de él fue cuidar ovejas e irse a lugares donde eran bosques, donde era algo arriesgado, selvático podríamos decir, y siendo él
tan joven, adolescente de 14, 15 años, más o menos 16 años, le correspondió enfrentarse a situaciones muy, muy difíciles, como a un oso, como a un león, y fieras que querían acabar con sus ovejas, las quería, entonces él las amaba. Y él aprendió a vivir en soledad, él aprendió a vivir dentro de esa situación de dependencia a Dios y de ver milagros de Dios haciendo desde temprana edad. Si usted aprende a ver milagros desde temprana edad, no tiene dificultad cuando tenga ya más años de ver la gloria, el poder de Dios sobre nosotros. Bueno, me tiene un poco tímido mi nieta, que me está mirando y absorbida de lo que estoy predicando. Qué interesante, aquí está mi nietecita también. Gloria a Dios. Y aquí encontramos que fue Dios el que ungió a David para que fuera rey de Israel. Su padre no entendía, sus hermanos tampoco, le hicieron la guerra, tuvo dificultades, pero un día llegó él, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Un día llegó, estaban los ejércitos de Israel, y esos ejércitos estaban ahí teniendo una dificultad con un hombre. Goliat se llama su nombre. ¿Cómo era ese hombre? ¿Cómo era ese hombre? ¿Cómo nos lo pinta? Era gigante, grande, como de 3 metros. Ya incluso no hay de esas estaturas en esta época. Armado en espada, con toda su armadura de guerrero, y tenía amedrantados a toda la gente de los ejércitos de Israel. Pero cuando llega este muchachito de 14, 15 años y observa esto, él queda sorprendido. ¿Cómo un hombre puede doblegar al ejército de Dios? ¿Y sabe qué él hizo? Él se enfrentó contra ese hombre Goliat, ¿cierto? Y ustedes ya conocen la situación que hubo, ¿verdad? Que él en alguna forma, lo que aprendió en el bosque, lo que aprendió a defenderse con el oso, con el león, esto también lo llevó para enfrentarse a Goliat. Y él decía: usted viene con lanza, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y tomó una piedra, la colocó en una onda y la dio, y ¡bum!, le dio, y aquí en la frente quedó clavado el lugar descubierto de este Goliat. Le quitó la cabeza. Eso fue algo maravilloso, no se olvida. Y fue a vivir allá a palacio, ¿cierto? Y fue a vivir allá con Saúl. Saúl, en admiración, le da a su hija, a Mical, y se casó con ella y estuvo ahí. Pero llegó un momento en que Dios habló al profeta Samuel. Y este es el mensaje del profeta Samuel, de que Saúl no volvería a ser más rey, que ni su familia volvería a ser rey, sino que el verdadero rey sería ese, ahora su yerno, ese jovencito llamado David. ¿Y sabe qué pasó? No aplaudió Saúl la cosa, no le gustó. Al contrario, lo va a perseguir y lo quiere matar, y no quiere que él siga viviendo, a pesar de que es su yerno, a pesar de lo que hizo en combate, a pesar de que ya incluso salía con los ejércitos a obtener victorias. Lo persiguió por todas partes, por todas partes. Este era un muchacho que lo que hemos oído de él, que él era una persona de honra. ¿Se acuerdan ustedes? Un valor más grande de David, lo que hemos hablado, es alguien de honra. Él honraba a Dios sobre todas las cosas, pero honraba a sus autoridades. A pesar de ser injustas las autoridades, siempre honró a Saúl. ¿Sabe qué hizo él? Él tuvo que ir a esconderse, a buscar un lugar. Y por eso aquí estamos encontrando en el versículo 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. A la cueva de Adulán. Allí fue su refugio. Allí fue un lugar de ser renovado por Dios. ¿Sabe? Cuando usted experimenta situaciones de dificultad, situaciones de problema, de adversidad, aprenda a encontrar refugios especiales, porque esa cueva fue un lugar donde Dios permitió que llegara David para estar allí a solas en comunión con Dios. Allí estaba nuevamente solo, como estuvo en el bosque, pero él experimentaba a Dios en su presencia. Había sido traicionado por su propio líder, el rey de Israel, lo que lo perseguía, que lo quería matar.
De ahí escribió algunos de los salmos más hermosos en medio de esa situación de dolor. Miremos el Salmo 57. Me gustaría que usted mirara la palabra, o si lo podemos colocar en la proyección. Este salmo surge de esa situación de soledad, de esa situación de ser perseguido, de esas circunstancias adversas. ¿Sabe que en medio de las dificultades usted puede tener plenitud de la presencia del Espíritu Santo? ¿Sabe que allí el Espíritu le puede hacer escribir o decir cosas? Y mire lo que decía él: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me apartaré hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y aquí nos dice que este es un salmo de David cuando huyó delante de Saúl a la cueva que estamos hablando de Adulán. En medio de la soledad, en medio de una crisis, en medio de un problema, usted invoque el nombre de Dios. Amén, hermanos. El Señor lo va a inspirar para escribir salmos como estos. Si usted enfermo, yo hablaba con un hermano y le decía: hermano, cuando he estado en situaciones de enfermedad, la más fuerte para mí fue llegar allí en la tuberculosis. Tuve tiempos de estar a solas leyendo la palabra, y leía los salmos y producían un vigor a mis huesos, producía un ambiente, digamos, de confianza. Hasta que llegó un momento, en medio de mi confianza, que saqué a Satanás de mi propia casa, que venía a matar, a destruir y a aniquilar mi vida físicamente, la vida de mis hijos, la vida de mi esposa. Gloria a Dios, amén, hermanos. Aprenda en la soledad, aprenda. Es posible que usted está siendo perseguido por alguien. Es posible que alguno de ustedes alguien murmurando contra usted. Predicamos sobre el problema de los líderes, ¿cierto? 3 cosas suceden muchas veces por ser líder, por ser persona de influencia: murmuración, comparación, ¿cierto? ¿Y qué más por ahí decíamos? Crítica, crítica y crítica. Cuando usted está esforzándose y él está solo ahí. Pero, amados hermanos, yo quisiera que leyéramos otro salmo que se dio dentro de esa cueva, en el Salmo 142. ¿Puede usted notarlo, hermanos? Usted, es posible que esté en dificultad, pero jamás quédese usted cerrando sus ojos simplemente para mirar para adentro. Mire para afuera la presencia de Dios. Este es también un salmo que dice oración que hizo cuando estaba en la cueva. Salmo 142. Y dice la palabra: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre.
me rodearán los justos, porque tú serás propicio. Amén. En medio de la soledad, en esa cueva, allí está abriendo su corazón al Dios creador, y el Espíritu ha venido para hacer estos hermosos salmos. Y ahí comienza la respuesta de Dios. En medio de su soledad, nos dice, cuando estamos leyendo el Salmo, Primera de Samuel capítulo 22, nos dice que llegó alguien muy especial a la cueva. ¿Quiénes llegaron a la cueva? Su propia familia. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Antes lo dejaban allá en el bosque, solo, pero ahora viene su papá, su mamá, sus hermanos a acompañarlo a él. Amados hermanos, qué interesante es ver cómo es hermoso el Señor para con nosotros, porque sabemos que en la soledad también necesitamos apoyo, también necesitamos ayuda. Cuando hay persecución y problemas, Dios va a llevarte a una cueva de amparo, a un lugar, pero también te llevará a alguien para hablar de Dios, para acompañarlo. Yo creo que los abrazos de esa madre con David fueron muy grandes. Los abrazos con su padre, con sus hermanos mayores que tanto lo habían ofendido y molestado, vinieron a él. Y eso, en tercera instancia, el Señor quiso enviar a ciertas personas. Ahora no solamente está su familia en esa cueva, parece que no era una cueva pequeña, era una cueva muy grande, era un lugar muy grande, un lugar escarpado en las montañas, difícil de llegar hasta allá. Por eso Saúl, el rey Saúl, ni sus soldados pudieron llegar o encontrar el escondite donde estaba David. Pero dice el versículo 2 de Primera de Samuel 22, y se juntaron con él. ¿Quiénes se juntaron con él? Los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo ¿cuántos? 400 hombres. Bueno, yo creo que se comenzó a sorprender David cuando iban llegando, subiendo esas montañas, esas rocas, y llegando hasta allá, hasta la cueva. Pero él sabía de qué tipo de personas eran. No era de lo mejor, no era lo agradable. Todos venían en una situación de dificultad, venían afligidos, venían endeudados, venían con amargura de espíritu. Y Dios llamó a este grupo improbable y único a que se uniera a David. Amados hermanos, a veces uno dice, caray, ahora mire quién me vino, mire quién me llegó. El que es negativo, el que está enfermizo, el que es muy anciano, el que es muy débil, el que esto y aquello. Eso es lo que a veces sorprende de Dios, que se unen personas que aparentemente no son las mejores, no son las mejores. Estos no eran los hombres que David había escogido, pero fueron los que Dios llamó para él. Téngalo en cuenta. Usted es la persona de influencia. David es la persona de influencia. Y Dios le trae no un ejército armado, sino le trae personas pobres, sucias, cansadas, con problemas de aflicción, con problemas de amargura, con problemas. Cada uno tenía sus propios problemas. Sin embargo, Dios los llamó a unirse a David. Todos estos hombres vinieron a David cuando estaba abatido y derrotado, perseguido y despreciado. Cuando llegó al trono, cuando fue ya rey, hubo muchas personas que quisieron estar a su lado, pero fue la gloria de esos 400 hombres los que estuvieron a su lado, los que estuvieron en la cueva de Adulán. ¿Qué va a hacer David con ellos? ¿Qué es la tarea que Dios le coloca? Y es una tarea de un tiempo muy corto, no va a ser mucho tiempo, pero los ha colocado Dios. ¿A quiénes otra vez? A los endeudados, a los afligidos, a los que están de amargura de espíritu, Él. Pero Dios quiere que Él sea, ¿qué? El jefe de ellos. Oiga, ¿sea qué, hermanos? El jefe de ellos.
sea la persona de influencia para ellos. Él les va a cambiar el chip mental. Él les va a cambiar el corazón emocional. Él les va a cambiar su postura física. Él va a tenerlo. Y Dios está identificando que si este cambio se da en esos 400, tendrá un gran ejército. Y esa es parte de la tarea de los líderes, tener influencia. Dios de pronto le coloca a la persona que dice, pero esta hermana es hasta loca, si dice cosas raras, ¿sí? Este hermano continuamente le da sueño. Carambas, ¿qué hacemos con él? Este hermano anda sus bolsillos rotos. Sí, y esa es la persona que Dios ha traído. Sí, porque usted va a ser ¿qué? ¿Una persona de qué, hermanos? De influencia. Usted va a ser una persona de influencia. Este era un equipo que necesitaba de un buen líder, alguien que los diera influencia, y David fue el jefe de ellos. Dios no obra a través de muchedumbres, Él obra a través de hombres y mujeres llamados. Y este era ¿quién, hermanos? ¿Cuál era el llamado? David. Él era el llamado cuando allá en las ovejas de su padre fue escogido y llamado para ser el rey, para ser el líder. Y va a comenzar a entender que el liderazgo no es cuestión de que a mí me colocan solamente entonces un lugar alto para poder hablar de la gente, sino que tiene que aprender a sufrir, y que tiene que tener humildad, y que tiene capacidad para formar a otros. Y esa es la parte. Así que ellos fueron llamados por Dios. Esa muchedumbre era llamada por Dios. Él obra a través de hombres y mujeres llamados, y también llama a otros a apoyar y a estar con un hombre o una mujer ungida. Ahora nosotros que hemos querido, y venga hermano, usted que es miembro de esta iglesia, usted va a ser parte de un grupo de conexión. Usted va a tener o una mujer o un hombre mentor para su vida. Más vamos a afianzarlo. Hace 8 días tuvimos una reunión de los grupos de conexión acá. Eso es lo que es el plan de Dios. Va a haber hermanos de influencia, hermanas de influencia. Van a tener la unción del Espíritu. Van a ver que Dios ha estado con ellos. Van a ver que aunque han tenido crisis, han tenido la victoria, han tenido la unción de Dios. Estos hombres, 400 hombres desesperados, ahora van a encontrar a un hombre de Dios. Imagínese usted que si no hubiera sido David un hombre de Dios, un hombre con principios, un hombre con valores, un hombre con experiencia de Dios, ¿qué podría haber sido de estos 400? ¿Qué hubiera sido? Un ejército rebelde, un ejército así como la guerrilla, ¿cierto? Era matar nomás y destruir. Un hombre sin principios convertiría a estos 400 hombres en una banda de rebeldes, asesinos. Pero David no permitió que ellos se volvieran un ejército rebelde en contra del rey Saúl. Creo que lo primero que dijeron, porque muchos fueron endeudados por la causa del rey Saúl, y seguramente traían dolor, traían ira, y lo primero que hizo David fue: vamos a honrar a nuestro rey. Pero si es el rey que nos ha hecho daño y a usted lo tiene en esta cueva, no importa, pero es principio divino. Amén, hermanos. ¿A quiénes tenemos que honrar, hermanos? A nuestras autoridades. ¿Qué dice Dios hacia los jóvenes, hacia los niños? ¿Honra a quién? A tu padre y a tu madre. La honra debe ser uno de los principios. Y allí estaba en la cueva hablando David para que ellos, no, aunque tenían derecho aparentemente de ser rebeldes, pudieran tener honra aún al rey que todavía estaba. David, un hombre de influencia, los convirtió en hombres que se describen en Primera de Corintios, Primera de Crónicas. Quiero que ustedes lleguen allá, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Mire lo que queda en varios meses o días que tuvo allí David con ellos, influenciándolo. Salieron de esos desesperados. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: también de los de Galaad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, y hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de ¿quiénes, hermanos? De leones. Eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Todo eso le enseñó a David. David le enseñó a adorar a Dios. Dios le enseñó a tener disciplinas, les enseñó a tener habilidades físicas.
En otra parte nos dice que ellos agarraban las armas con una mano y con otra y combatían aún con dos personas, uno a otro lado. Qué tremendo, qué bendición. Eran hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con el escudo, en fin. ¿Qué tipo entonces de disciplinas desarrolló David como hombre de influencia? ¿Qué disciplinas tenían? Primera disciplina, primer principio, que en la soledad se busca principalmente la presencia de Dios, que aprenda a tener un lugar secreto con Dios. Y por eso tenemos nosotros el tiempo con Dios, un lugar secreto. Como pastor estoy queriendo día tras día mandarles una palabra de parte de Dios, unas escritas, otras con mi voz. Pero no es solamente Carlos Muñoz, eres tú, hermano querido, en la soledad, en el lugar secreto, adorando al Todopoderoso, recibiendo su palabra, siendo ministrado. Y así fue. Y ahí estaban en la cueva. Y seguramente algunos momentos declaró David: silencio. Vamos a adorar a Dios. Vamos a quebrantarnos delante de su presencia. Yo creo que seguramente allí en la cueva les dijo: ahora todos de rodillas. Y no solamente pasaron horas de rodillas, ahora se postran ante la presencia de Dios. Y ellos comenzaban a sentir una vivencia de la presencia de Dios. Pero otra cosa que tenía David, una característica muy especial, que era él, fuera de eso, ¿qué usted se percibe? ¿Qué era más David? Era un adorador. Y yo creo que él llevó su cítara, su arpa, o solamente su voz, y comenzó a alabar a Dios. ¿Sabe, hermanos queridos, que en la alabanza hay liberación? Que en medio de la alabanza, la adoración, hay sanidad. Que la presencia de Dios comienza a caer sobre vidas, cuerpos. Aleluya. ¿No le ha parecido grandioso? Yo hoy percibí y estuve con mi nieta ahí, levantada junto con ella, adorando al Dios vivo y verdadero, para que desde temprana edad conozca que a Él se le brinda el honor y la gloria. Alabemos a Dios. Yo he aprendido a alabar al Señor. Estaba esta madrugada a las 3 de la mañana recordando las alabanzas que me enamoraron cuando yo tenía 14, 15 años. La tía del pastor del lugar de su presencia era la que manejaba una coral allá en la iglesia. Se llamaba Ruth Sainz, o se llama porque es viva. Y comenzaba a cantar. Y mis tíos estaban cantando allá. Maravillosa gracia vino Jesús a darnos. Y ellos cantaban tan hermoso. Y yo abajo llorando de alegría, oyendo las voces, adorando a Dios vivo y verdadero. Yo recuerdo las canciones que decían: maestro, se encrespan las aguas, sí, y ruge los vientos. Maestro, por favor, calma esta tempestad. Y la cantábamos nosotros. Yo recuerdo que ahí el pastor de Lili, que fue después, don Adelmo Chávez, tocaba una trompeta, un trombón. Y estaba con otro grupo, y iba a nuestra iglesia, y sonaba el trombón. Y entonces cantaba: firmes ya adelante. Y yo me sentía ahí, firme con los siervos de Dios. Y decía: huestes de la fe, sin temor alguno, vamos avanzando, vamos avanzando. Hermanos, comprendan las canciones. Posiblemente aquí en algunos momentos no vamos a colocar las letras, usted se las aprende de memoria. En estos días he tenido a mí una de las grandes adoradoras como la hermana Gándara, ¿cierto? Para mí, a Jesús Adrián Romero, a Marcos Duhidi, Marcos Barrientos. Y he aprendido, tuve como 2 meses estando solo, podía decir.
Y lo que hacían las madrugadas era poner canciones y adorar a Dios. ¿Cómo liberta el alma? ¿Cómo liberta a nuestro ser, hermanos? Líbrese y libérese de su naturaleza débil. Mire, hermanos, yo he notado aquí que hermanos que estaban entrando a la capacitación, a esa loca capacitación que los metió el pastor, que es que a las 8 de la mañana venir los domingos, o que se venga un día en la semana a las 6 de la tarde para estar, algunos han abandonado. ¿Y qué pasan? Problemas, situaciones, y dominan. Y usted, en vez de ser el liberado, comienzan las angustias. Aprenda a cantar. Tercera parte, él le enseñó habilidades y destrezas. Y una de ellas, la destreza del cuerpo, es la primera gran habilidad. Dios quiere sanarte físicamente. Amén, hermanos. Dios quiere darte liberaciones. Aprenda a defenderse utilizando el escudo de la fe. Decían que ellos eran ligeros, que sus rostros eran como rostros ahora no del caído, eran rostros de quienes, ¿qué es la que dice la palabra? De leones. ¿Cómo es un león? Se produce nervios, ¿cierto? Con su melena, con su rugir. Y esos eran ahora los 400 abatidos que tenía. Ahora son como leones, ahora son como gacelas, ahora tienen habilidades, ahora pueden conquistar. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser así como las gacelas? Hacer como los leones, fuertes, conquistadores, ganadores, campeones. Cada principio es importante. El principio de que Dios dirige a través de un hombre o mujer llamado, ungido, es muy importante. Dios ha escogido personas desde el ámbito del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Le doy referencias. Fue un hombre que Dios llamó para construir un arca, que se llamó ¿quién? Noé. Fue un hombre que Dios quiso formar ahora una nueva nación. ¿A quién llamó? ¿Cómo se llamaba? Abraham. ¿Cuál fue el hombre que Dios llamó para hacer de Israel alguien poderoso? A David. Ahí en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en fin, Dios te ha llamado a ti. Yo no sé cuántos de ustedes son los escogidos de Dios. Yo soy un escogido de Dios. Yo soy la bendición para muchos. Amén, hermanos. Aplaudamos al Señor porque Él es el que te está dando la unción, te está dando las fuerzas, te está dando la capacidad. El próximo domingo 22 de septiembre comienza la evaluación de los hermanos que han estado 7 meses acá. Esa evaluación va a consistir en que van a predicar ellos 8 o 10 minutos o 7 minutos, pongámosle, cada uno. Los que vinieron este domingo, hoy a las 8 de la mañana, van a predicar. Los que estuvieron el martes van a predicar. Ya les entregué a los mentores y les dije, la prioridad son ellos. Ellos van a declararlo. Y yo quiero verlos como leones. Yo los quiero ver como gacelas, hablando de Dios. David necesitaba estos 400 hombres y después que se convirtieron en 600 hombres, como dice la palabra. David tuvo sus seguidores y también los tuvo Jesucristo. Jesucristo, ¿cuál fue el grupo de Jesucristo? ¿Cuál fue el grupo? Los 12, ¿cierto? La generación de los 12. David era un rey que estaba allí exiliado, metido en una cueva. Estaba reunido a su alrededor, alrededor a un grupo de personas que estaban también entonces en aflicción, endeudados, pero ahora ya son victoriosos. Están entrenados ahora para prepararse, para reinar, para vencer con David. Ahora, si volvemos ahí a Primera de Samuel, capítulo 22, usted puede encontrar cómo da principios David en medio de estas crisis. Dios le permite traer a su familia, traer a 400 personas que las transforma en su influencia, pero nos dice la palabra que se fue David en el versículo 3 a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará en mí. ¿No le parece un sentido de responsabilidad muy grande de David? David no quiere poner a su familia en crisis,
o en problemas. David entiende que su bisabuela Ruth había sido moabita, o es no moabita, ¿se acuerda? Entonces él sabe que puede ir allá a ciertos familiares de influencia en esa nación y dejar a su papá, a su mamá, qué sé yo, a nietos del padre, en fin, a otros, para que estén allí protegidos. Porque también ellos fueron perseguidos, ellos también estaban siendo señalados, ellos también son amenazados. Eso es parte de los principios de la que estamos aprendiendo de David. Pero él deja una frase acá. La frase es: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hermano, vamos a salir de la cueva que nosotros hemos tenido aquí durante un tiempo, 7 meses los que han estado preparándose, otros vienen en camino preparándose, pero este no es el lugar donde Dios los quiere aquí solamente. Aquí estamos encuevados, podríamos decir. Sí, yo no sé, pero esta es una cueva, esta es como una situación donde usted aquí está recreado, descansado, pero el lugar donde tiene que estar usted, afuera, afuera. Ve a David dependiendo de Dios, ¿usted lo ve? Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. No te muevas si no sabes a dónde Dios te quiere dirigir. No hagas decisiones que después le van a doler en su vida cuando Dios no ha dicho que haga eso. Tú harás la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Como dice el Padre nuestro, hágase ¿qué, hermanos? Tu voluntad. Ese es el tiempo de ver jóvenes obedeciendo a Dios, jóvenes esperando en Dios, hermanos y hermanas esperando en Dios. Aprendamos a saber qué dice Dios. Y en el versículo 5 entiende la voz de Dios. Mire la voz de Dios. Yo le estoy hablando a hermanos porque a mí me sorprende cómo es que la gente no oye la voz de Dios. ¿Cómo no la oyen? Dios habla. Dios habla a través de las circunstancias como las que tiene David. Dios habla a través del Espíritu Santo. Dios habla a través de los sueños. Dios habla a través de los profetas predicadores. Dios habla a través de la lectura de la palabra. Dios habla en la oración. Y mire lo que dice en el versículo 5 del capítulo 22 allí de Primera de Samuel. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, la cueva de Adulán. Anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Ahora habla Dios. ¿A través de quién? Del profeta. El profeta se llama Gad. Se llama Gad. Y habla. ¿Qué le dice Dios? ¿Que se quede quieto ahí en ese lugar fuerte? No, ya se terminó. Ya se terminó el tiempo del quebrantamiento, del llorar. Se terminó el tiempo de la formación de los 400. Se terminó. Ahora va a salir hacia un lugar que se llama la tierra de Judá, a conquistarla. Amados hermanos, a nosotros nos gusta reunirnos y debemos reunirnos como congregación, como hermandad. Nos vamos a reunir en grupos de conexión. Vamos a traer personas, vamos a dar testimonio de lo que sucede con nosotros. Un grupo de conexión ante todo es experiencia de vida. Es decir, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y qué ha sucedido con Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo habló Dios? ¿Qué milagros hubo? Siempre habrá en los grupos de conexión testimonios, experiencias de vida. Habrá un tiempo de adoración. Habrá una palabra práctica, no una palabra tan teológica. Pero la palabra práctica, 2 o 3 momentos, va a ser corto, más de 1 hora, no debe ser. 45 es bueno y ustedes van a comer juntos. Eso es lo que Dios quiere en estos grupos de conexión. Coman. Aún vamos a decirles a los líderes de los grupos de conexión, a las líderes de grupos de conexión, denles primero de comer. ¿Sí? Llénenle la barriga con una empanadita. ¿Sí? De pronto con una pizza. De pronto alguna hermana dice: hermano, déjeme, yo voy a llevarme un arroz con leche. Otro puede decir de un momento a otro: voy a tener una comidita o un almuerzo, qué rico.
¿Sabe que el día 22 de septiembre vamos a tener almuerzo juntos acá en la casa de Dios? Amén, hermanos. ¿Lo está creyendo? ¿Lo está entendiendo? ¿Quiere ser revolucionado por Dios, hermanos queridos? ¿Quiere que cosas cambien en su vida? Esta es la obediencia. Sal de la cueva. Hay hermanos que se encuevan, se quedan metidos, el miedo de la ciudad, el miedo de esto, el miedo de aquello. Yo no me muevo, yo no salgo, yo no hago, yo no tengo. Y eso no es plan de Dios. Tiene que ser un conquistador, amén, hermanos. Tiene que ir hacia adelante. Este es mi plan en mi vida. Yo quiero ser un conquistador hasta el último día de la vida. Cuando ya no sirva para conquistar, quiero que Dios me lleve al cielo, me muera pronto, después de dejar de conquistar. Ahora, con un equipo ya no arruinado, sino un gran ejército y teniendo el Espíritu de Dios, obedecen. Un grupo potencializado, renovado, con una visión de ganadores, van a la conquista, como lo hace el águila renovada. Agudiza sus sentidos. Ustedes oyen la situación del águila cuando está vieja. Rompe su pico, se saca las plumas, sí, y en medio de esa transformación vuelve a levantar vuelo. Objetivos plenos de victoria que el Señor tiene para nosotros. Vamos a concluir, hermanos queridos. Vamos a mirar los valientes. ¿Qué nos dice la Biblia? Y Dios tiene registros en el cielo como los ha tenido aquí en la palabra. Miremos en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10 en adelante. Aquí están. Estos son los valientes de David, de esos 400. Mírelos, percíbalo. Duraron con David todo el tiempo de su reinado. Fueron bendecidos, pero tuvieron un proceso. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, en todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Ese es el número de los valientes que David tuvo. Y aquí nos está nombrando personas, ¿cierto? Jasobeán, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, era líder de 30, el cual blandió su lanza una vez contra 301, él solo, a los cuales que los mató, los venció. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla de los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová, ¿qué dice la palabra, hermanos? Los favoreció con gran victoria. Dele ese aplauso al Señor. Eso es lo que pasa con usted. Dios le va a dar la victoria. Dios te da la victoria. Aleluya. Dios nos da la victoria. ¿Qué victoria necesita? ¿Qué conquista necesita? ¿Será que aquí hay un joven que necesita conquistar un título universitario? Seguro me dirán algunos, amén, pastor. Y cuán difícil es muchas veces, pero Dios te enseñará a ser fuerte y valiente y a obtenerlo para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes no van a conquistar negocios, a tener empresas en el nombre del Señor Jesucristo? Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes van a dar un paso seguramente de fe, de casarse y entonces tener una familia? Aleluya. Algunos dirán, ay Dios, allá nos comprometió el pastor. Pero eso también, van a ser los valientes que tienen la victoria. Otra vez le pregunto, ¿Dios le está hablando a usted? Espero que con este mensaje le esté hablando a cada uno de ustedes, desde el pequeño hasta el grande. Cuidado de sentirse usted ya viejo. Es que pastor, ya soy pensionado. Yo le tengo miedo a la pensión, no me ha llegado todavía, pero tengo miedo de decir que ya soy pensionado, porque algunos los he visto aburridos en casa, quedándose sin saber qué hacer, cuando usted puede salir de esa cueva e irse a bendecir, a ayudar, a hablar, a dar consejo, a dar apoyo. Terminemos mirando 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Comenzamos por 1 de Samuel en el 22, ahora terminamos en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra así: habló David
a Jehová las palabras de este cántico. Ve al adorador, miremos al adorador en la victoria grandiosa. Estos son años después, muy posteriores. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, ¿será que nosotros también podemos decir esto, hermanos? Diga, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes, porque el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y lo dispersó, y lanzó relámpagos y lo destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Dejemos hasta ahí. Tremendo salmo, ¿cierto? ¿Quién es el que compone salmos? ¿Quién es el que compone escritos para Dios? Los que tienen experiencia con Dios en victoria. Amén, hermanos. Me gozaré, me alegraré en Jehová. Se gozará mi alma. Aleluya. Yo me gozo ahora saber que todos mis 3 hijos están en comunión con Dios. Me gozo de David, que hoy está en la iglesia por su gracia como adorador, cantor de Dios. Me gozo por Juan Carlos, por Lilianita. Ahora me gozo por mis nietos. Gloria al Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Reiré con él, porque ha habido días difíciles, hermanos, pero muchos son los días de la victoria. Muchos son los días de la paz. Muchos son los días del amor. Muchos son los días de las provisiones divinas. Sigo preguntando, ¿Dios le está hablando a su vida? No te muevas tanto con una sociedad actual que se mueve la gente de un lugar a otro, buscando, anhelando como el gusto, la felicidad. La gente ahora corre de un país a otro, mirando las bellezas aparentes, pero con corazones vacíos, con vidas sin propósito, sin futuro. Dios tiene grandes propósitos con nosotros. ¿Por qué no se pone en pie en este momento? No sé si pudieran tener una canción, si es que pueden, por la situación de cogerlos así. No sé cuántos de ustedes se miran al espejo. A veces el espejo nos ayuda a animarnos a nosotros, ¿cierto? Espejito, espejito, dime quién soy yo, ¿cierto? Y usted se nota que está fatigado o está aburrido sabiendo que se ha levantado. Pero de pronto adentro le dice, ánimo, Carlos, hoy es un día bueno. Le toca llegar a las 5 de la mañana los martes a la iglesia. Ánimo, son las 4 de la mañana y ya estás ahí en el baño. Ponga una cara alegre, una cara feliz, aféitate. Así yo veo que el Espíritu me dice, respira hondo y profundo, ¿sí?
A ver, levante la mano izquierda, entonces yo la levanto. Así dice el Espíritu, levante la mano derecha. Bueno, ok, hagas chichi, hazlo, ¿sí? Y después en algunos momentos me dice, vaya, cómase un banano. Y me como el banano. Y llego entonces a abrir la iglesia a las 5 de la mañana, para que todos ustedes lleguen a las 5 de la mañana y nos gocemos con la presencia de Dios. Hay poder en Dios. Amén, hermanos. Levante sus manos. Aunque has estado en angustias, aunque han venido enfermedades a tu cuerpo, aunque estás endeudado, el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. El Señor le dice a Jeremías, a los muchachos jóvenes, les dice algo especial. Y el Señor está diciendo esto de los muchachos. No digan que son niños. El Señor está diciendo, no diga que soy muy jovencito para hablar, para predicar. Porque a todo lo que te envíe irás tú, señorita, joven, y te harás todo lo que te mande. No temas delante de ellos que son mayores, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extienda el Señor su mano y toque su boca, como dijo al profeta Jeremías, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ahora estarás en un lugar alto. Adoremos al Señor, glorifiquémoslo. Yo estoy muy emocionado. Desde muy temprano en la madrugada me levanté para adorar a mi Salvador, a mi Redentor. Y Él es el que da fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna. Él es el que pone las sonrisas, Él es el que da paciencia, Él es el que da vigor a sus huesos. Que nos da alegría, amén. A ver, ¿hay palmas ahí donde estamos? Vamos. Con tu amor me transformaste, he vuelto a nacer. Tu canción rompió el silencio, he vuelto a creer. En el día y en la noche, tu paz puedo encontrar. Con mis manos hacia el cielo, mi alma cantará. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late tu amor, esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. ¡A esos panos fuertes! Tu poder, tú lo haces nuevo, sé que estás aquí. Cantaré de tu victoria por lo que has hecho en mí. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late tu amor, esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Alegras mis días,
gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar, pues todo es posible.